Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con la unidad 4 de la cátedra Régimen Tributario para Administradores. Lo que nos toca ver hoy es IVA, o lo que se conoce como Impuesto al Valor Agregado. ¿Qué podemos decir de este impuesto? Podemos decir que es regresivo, que es indirecto, que es general, que es no acumulativo, que es plurifásico, que es periódico, que es ad valorem y nacional. Regresivo. La aplicación de este impuesto resta progresividad al sistema tributario. Se trata de un impuesto que impacta más que proporcionalmente sobre la población con menores ingresos. General, no alcanza la totalidad de los bienes y servicios de la economía. No acumulativo significa tributar en cada fase del proceso productivo el valor añadido en ella misma sobre el bien. Periódico goza continuidad en el tiempo, y nacional significa que se aplica en todo el territorio argentino. El IVA persigue como objetivo hacer caer la carga del tributo sobre el consumidor final de bienes y servicios, mediante el procedimiento de recaudar el gravamen, tomando como base imponible el valor añadido en cada una de las etapas que conforman la cadena de la producción. El IVA se aplicará sobre las ventas de cosas muebles dentro del territorio del país efectuados por los sujetos pasivos del impuesto, las prestaciones de servicios de independientes dentro de todo el territorio del país, la importación de bienes muebles, la prestación de servicio en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en Argentina, cuando los usuarios sean sujetos del impuesto y revistan la calidad de responsables inscriptos. A fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, ventas y subastas judiciales y cualquier otro acto que conduzcan al mismo fin, excepto la expropiación, incluidas la incorporación de dichos bienes de propia producción en el caso de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no gravadas, y la enajenación de aquello que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se encuentran adheridos al suelo al momento de su transferencia, en tanto tengan para responsable el carácter de bien de cambio. Sujetos pasivos del impuesto que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercios accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos. En este último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen. Realicen en nombre propio, pero por cuenta de tercero, ventas o compra. Importen definitivamente cosas muebles a su nombre por su cuenta o por cuenta de terceros. Sean empresas constructoras que realicen las obras en el territorio de la nación. En el caso de las telecomunicaciones internacionales, se las entenderá realizada en el país en la medida en que su retribución sea atribuible a la empresa ubicada en él. Sean locadores en el caso de locaciones gravadas. El hecho imponible. En el IVA los hechos son instantáneos, por ello el legislador ha definido en cada oportunidad el momento en que se configura el hecho imponible que genera la obligación tributaria. Venta de cosas muebles. Cuando se trate de venta de bienes muebles en el momento de la entrega del bien o emisión de la factura respectiva o acto equivalente. En los casos en que la comercialización de productos primarios, en las que la fijación de precio tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio. Prestaciones de servicio. Al referirse a las prestaciones de servicio y las locaciones de obra, se configura el hecho imponible en el momento en el que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera primero.
En el caso de trabajos sobre inmuebles de tercero, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio, o en la facturación, el que fuere anterior. En los casos de locación de cosas, arriendo de circuito o sistema de telecomunicaciones, en el momento de vengarse el pago, o en el de su percepción, el que fuere anterior. En los casos de locación de cosas muebles con opción a compra, en el momento de la entrega del bien o el acto equivalente. Las exenciones dentro del territorio del país. La venta de libros, folletos impresos, agua, pan, leche, medicamentos, sellos de correo de curso legal para uso en servicios postales, timbres fiscales, billetes de apuesta, billetes de sorteo y otras formas de apuesta debidamente autorizadas. Aeronaves destinadas a actividades comerciales y defensa o seguridad interna. Embarcaciones y artefactos navales cuando el adquirente sea el Estado Nacional. Prestaciones de servicios como servicio prestado por el Estado o por instituciones públicas, educación escolar o universidad prestada por institutos privados sujetos a programas de enseñanza pública, servicios culturales prestados por instituciones religiosas, actividades de hospitales y centros de asistencias médicas y demás actividades relacionadas con la asistencia, servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, servicios de transporte de personas enfermas o heridas en vehículos especiales destinadas a tal efecto, entradas para las obras de teatro, cine, espectáculos y eventos deportivos, producción y distribución de películas cinematográficas, transporte local de pasajeros hasta 100 kilómetros, transporte internacional, transacciones relacionadas con los depósitos y cuentas corrientes con institución bancaria conforme a la ley 21.526, honorarios de directores, leasing o la locación de inmuebles. Exenciones sobre importación. Las siguientes transacciones están exentas del impuesto: la importación definitiva de mercaderías que califiquen para la exención de derechos de aduana conforme a regímenes especiales para turistas, científicos y técnicos, representantes diplomáticos. Importación definitiva de mercadería exceptuadas del pago de derecho de importación efectuadas por instituciones religiosas y otras entidades exentas del impuesto a las ganancias, con el objeto de prestar asistencia médica sin fines de lucro o llevar a cabo investigaciones tecnológicas y científicas. Importación final de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de derecho de importación. Importación de bienes donados a los estados nacional, provincial o municipal. Importación de servicio prestado en el exterior cuando el servicio se contrate por el estado nacional, provincial o municipal. Exenciones sobre exportación. Las exportaciones de mercaderías y servicios se encuentran exentas del IVA. Servicios prestados dentro del territorio del país se consideran exportados si se han prestado efectivamente y si se ha explotado económicamente fuera del territorio del país. Tenemos un régimen especial para exportación. Las exportaciones se encuentran exentas del impuesto al valor agregado. Además, los exportadores podrán computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, abonado en concepto de materias primas y demás compras relacionadas con las exportaciones. En el caso de que la deducción del crédito fiscal no fuese posible o el mismo se hubiera deducido en forma parcial, el monto excedente del crédito no utilizado se admitirá como crédito respecto de otros impuestos nacionales o de lo contrario se lo devolverá al contribuyente. La tasa. La alícuota general del impuesto es del 21%. Hay un incremento de la tasa del 27% en los casos de venta de gas, energía eléctrica, agua, sistema de cloaca. Hay una tasa reducida del 10,5% y se aplica para los siguientes casos: trabajos sobre inmuebles para vivienda, excluyendo las construcciones sobre propiedad preexistente que no constituyen obras en curso, ventas e importaciones de ganado bovino en pie,
carnes o despojos comestibles de animales bovinos, frutas, legumbres, vegetales, intereses y otros costos en relación con préstamos personales otorgados a consumidores finales por instituciones financieras conforme a la ley 21.526. Base imponible. La mercadería, el precio neto de venta incluyendo servicios complementarios, excluyendo todo impuesto y el impuesto al valor agregado imponible. Servicios, el pago total que se efectúe a un proveedor de servicios. Importación, el valor de mercaderías computado de la misma manera que los derechos aduaneros, incrementándolos con los impuestos de importación y cualquier otro impuesto grabado sobre mercadería. El impuesto al valor agregado y los impuestos indirectos se excluyen de la base imponible. Métodos para su determinación. Por adición consiste en sumar las remuneraciones a los factores de la producción correspondiente al periodo considerado. Por sustracción surge de la diferencia entre venta y compras o entre producción e insumos y a su vez podrá ser base real. El valor agregado se establece por diferencia entre el valor de los bienes o servicios producidos en un periodo y el costo de las materias primas e insumos utilizados con prescindencia de que se hayan comprado o vendido en el periodo. Base financiera, por su simplicidad, es el método que se utiliza comúnmente. Basta comparar dos magnitudes conocidas, ventas y compras del periodo, sin considerar si se han fabricado la primera o cuándo se aplicaron el proceso de la segunda. Bajo el punto de vista de la base financiera, existen dos sistemas para grabar el valor agregado. Base contra base, al total de ventas se le resta el total de compras y a dicha diferencia se aplica la alícuota del impuesto. Impuesto contra impuesto, del impuesto facturado con las ventas, débito fiscal, se resta el impuesto facturado con las compras, crédito fiscal, y la diferencia será depositado a favor del fisco o según el débito sea mayor o menor. Las declaraciones juradas del IVA. El periodo fiscal es el mes calendario, por lo que se deberá presentar una declaración jurada de IVA entre el 18 y el 22 del mes posterior al mes en cuestión. En los casos de importación, el IVA se computa y paga junto con los pagos sobre los derechos aduaneros. Como nota aclaratoria, tenemos que tener en cuenta que en el IVA constantemente se van modificando, se van produciendo modificaciones. Esto no agota la bibliografía de lo que estamos hablando o lo que estamos grabando, no agota la bibliografía de lo que es el impuesto al valor agregado. Sugiero leer Rey o sugiero leer otros autores y sugiero estar actualizados porque día a día se van produciendo modificaciones y pueden afectar a este impuesto que son muy importantes.